El descubrimiento del vacío. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que el ser humano se da cuenta de algo que no sabe explicar. No es tristeza. No es miedo. No es exactamente dolor. Es una sensación más sutil, como un espacio interno que no logra llenarse, incluso cuando todo parece estar en orden. Muchas personas llegan a ese momento sin previo aviso. Tienen trabajo, tienen relaciones, tienen distracciones, a veces incluso tienen éxito. Y aún así, cuando el ruido se apaga, cuando el día termina, cuando nadie está mirando, algo queda ahí. Un hueco, una ausencia difícil de nombrar, un vacío. La mayoría intenta ignorarlo. Otras personas lo confunden con cansancio. Algunas creen que es falta de motivación, o que desaparecerá cuando llegue lo próximo. La próxima meta, la próxima relación, el próximo logro, la próxima versión de sí mismos. Pero el vacío no desaparece, solo se esconde. Y cuanto más se intenta llenarlo, más evidente se vuelve su presencia. Este vacío no distingue edades, no distingue niveles de inteligencia, no distingue estatus social. Puede aparecer en alguien joven que aún no sabe qué hacer con su vida, y también en alguien que ya consiguió todo lo que alguna vez deseó. Eso es lo que lo vuelve tan desconcertante. Porque si no se va con el éxito, si no se va con el amor, si no se va con el reconocimiento, entonces, ¿qué es realmente? Desde pequeños aprendemos a creer que toda sensación incómoda es un error, algo que debe corregirse, algo que debe desaparecer. Nos enseñan a llenar los espacios. El silencio con palabras, la soledad con compañía, el aburrimiento con estímulos, la incomodidad con distracción. Nadie nos enseña a quedarnos. Nadie nos enseña a observar. Nadie nos dice que tal vez ese vacío no es una falla del sistema. Tal vez no es algo que esté roto. La primera reacción ante el vacío casi siempre es la misma. Algo me falta. Y esa frase, tan simple y tan común, se convierte en el motor de toda una vida. Una vida dedicada a buscar, a acumular, a moverse constantemente. Porque quedarse quieto cerca del vacío se siente peligroso. El vacío confronta. No grita. No exige. Pero expone. Expone las capas que usamos para definirnos. Expone las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Expone la fragilidad de la identidad. Por eso duele, no porque esté vacío, sino porque amenaza con mostrarnos lo que hay debajo de todo lo que creemos ser. Muchas personas nunca llegan a sentirlo de verdad, porque nunca se detienen lo suficiente. Otras lo sienten una vez, y pasan el resto de su vida huyendo de él. Pero hay algo que casi nadie dice en voz alta. Mano blanca indicando hacia la derecha, el vacío no aparece para ser llenado. Y cuanto antes intentas taparlo, más te alejas de comprenderlo. Este vídeo, este espacio, no es una promesa de solución rápida. No es una técnica. No es una respuesta definitiva. Es una invitación a mirar de frente aquello que siempre has intentado evitar. A entender por qué, sin importar cuánto hagas, cuánto consigas o cuánto cambies, esa sensación sigue ahí. Porque solo cuando dejas de luchar contra el vacío, empieza a revelarse su verdadera naturaleza. Hay algo profundamente desconcertante en el vacío interior. Aparece, muchas veces, cuando ya no hay excusas evidentes para sentirlo. No surge únicamente en momentos de crisis, pérdida o dolor visible. Al contrario, suele manifestarse cuando la vida parece estable, cuando las rutinas están en orden, cuando los problemas urgentes han sido resueltos. Y es precisamente eso lo que lo vuelve tan inquietante. Porque si todo está bien afuera, ¿por qué algo se siente incompleto adentro? El ser humano ha sido entrenado para asociar el malestar con causas concretas. Si algo duele, debe haber un motivo claro. Si algo falta, debe poder señalarse. Pero el vacío no funciona así. No se deja atrapar por explicaciones simples. No responde a diagnósticos rápidos. No se va cuando se corrigen las circunstancias externas. Por eso, muchas personas tardan años en reconocerlo. Al principio lo confunden con cansancio acumulado, con estrés, con una etapa pasajera. Se dicen a sí mismas que necesitan vacaciones, un cambio de ambiente, una distracción nueva. Y durante un tiempo, eso parece funcionar. El ruido vuelve a llenar el espacio. La agenda se ocupa. La mente se mantiene entretenida. Pero el vacío no desaparece. Solo espera. Es paciente. No persigue. No presiona. Simplemente permanece, como un fondo silencioso que se hace evidente apenas el movimiento se detiene. Cuando la noche cae. Cuando el cuerpo descansa. Cuando la mente ya no tiene a qué aferrarse. Ahí aparece esa sensación difícil de explicar. No es un pensamiento concreto.
No es una emoción definida. Es más bien una falta de densidad, como si algo esencial no estuviera del todo presente. Una sensación de estar viviendo, pero no habitando completamente la experiencia. Y lo más confuso es que puede coexistir con la alegría, con el éxito, con el afecto. Una persona puede reír, trabajar, amar, cumplir objetivos y aún así sentir ese espacio interno que nada parece tocar del todo. Esto lleva a una conclusión peligrosa, la idea de que el vacío es un fallo personal, que algo está mal en uno mismo, que otros parecen vivir sin esa sensación mientras uno carga con ella en silencio. Así comienza la comparación. Y con ella, la culpa. ¿Por qué no me siento pleno si tengo motivos para estarlo? ¿Por qué no desaparece esta sensación si estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer? Estas preguntas no suelen formularse en voz alta. Permanecen en el interior, sin respuesta clara, generando una inquietud constante. Y ante esa inquietud, la reacción automática es buscar una salida. Algo que calme, algo que llene, algo que distraiga. Así empieza la confusión más común, creer que el vacío es tristeza o depresión. Pero no lo es. La tristeza tiene una textura emocional reconocible. Tiene un peso. Tiene una causa, aunque a veces no sea evidente. La depresión, por su parte, suele venir acompañada de una pérdida de energía, de motivación, de conexión con la vida. El vacío es distinto. Es más neutro. Más silencioso. No siempre duele, pero incomoda. No siempre oprime, pero desconcierta. Es como una habitación demasiado grande y demasiado vacía, en la que cada sonido resuena más de lo esperado. Por eso se vuelve tan fácil intentar llenarlo con estímulos. Palabras, imágenes, experiencias, personas, objetivos, cualquier cosa que genere sensación de contenido. El problema es que nada de eso permanece. La satisfacción dura poco. El efecto se disuelve. Y cuando se desvanece, el vacío sigue ahí, intacto. Esto genera un ciclo que se repite una y otra vez. Se busca algo nuevo. Se deposita en ello la esperanza de plenitud. Se obtiene una sensación momentánea de alivio. Y luego, inevitablemente, el vacío reaparece. A veces más evidente que antes. Pero hay algo aún más profundo que rara vez se menciona. El vacío no comienza en la adultez. No aparece de repente, sin historia. Tiene un origen más antiguo, más silencioso, más estructural. Aparece en el momento exacto en que el ser humano empieza a percibirse como separado. Separado del entorno. Separado de los demás. Separado incluso de sí mismo. Es el instante en que surge la noción de yo frente al mundo. Y con ella, la primera grieta. Antes de ese momento, la experiencia es continua. No hay división clara entre lo que se siente y quién lo siente. No hay distancia. No hay observador. Pero cuando la conciencia se organiza alrededor de una identidad, algo se rompe sutilmente. Aparece un centro. Un punto desde el cual se mira la vida. Y ese punto, por definición, está aislado. Ese aislamiento es el germen del vacío. No porque falte algo externo, sino porque surge la sensación de separación interna. De estar aquí, observando eso. De ser alguien que necesita algo para completarse. A partir de ahí, toda la vida se convierte en un intento de cerrar esa distancia. Y sin embargo, nadie explica esto. Nadie enseña que el vacío no es una anomalía, sino una consecuencia natural de la conciencia. Nadie dice que no es un enemigo, sino una señal. No de carencia, sino de profundidad. Por eso el vacío desconcierta tanto. Porque no encaja en las narrativas habituales de éxito, felicidad o superación. No se resuelve acumulando. No se silencia avanzando. No se cura llenando. Y tal vez, solo tal vez, el error nunca fue sentirlo, sino creer que debía desaparecer. El ser humano no intenta llenar el vacío porque sea débil, ni porque esté roto, ni porque haya fallado en algo esencial. Lo intenta porque quedarse frente a él resulta insoportable para la mente. El vacío no amenaza con dolor inmediato, sino con algo mucho más inquietante, la ausencia de referencias. Cuando no hay nada a lo que aferrarse, la identidad comienza a perder firmeza, y eso genera una alarma profunda, casi primitiva. La mente necesita contenido para sostener la sensación de control. Pensamientos, planes, recuerdos, deseos. Cualquier cosa es preferible antes que ese espacio silencioso donde no hay dirección clara. Por eso, cuando el vacío aparece, la reacción es automática. No se reflexiona. No se observa. Se actúa. Se busca algo que lo cubra, aunque sea de forma temporal. El silencio interno es uno de los mayores miedos no reconocidos.
No porque sea peligroso, sino porque deja al descubierto la fragilidad de la estructura mental. En el silencio no hay historias que contar sobre uno mismo. No hay roles, no hay logros, no hay etiquetas. Y sin esas referencias, el ego se siente amenazado, como si estuviera a punto de disolverse. Por eso el movimiento constante se vuelve una estrategia de supervivencia. Mantenerse ocupado, mantener la atención dispersa, llenar cada espacio libre con estímulos. No dejar huecos, no dejar pausas, no dejar momentos en los que el vacío pueda hacerse notar. La actividad constante no siempre es ambición, muchas veces es anestesia. Las relaciones humanas, en este contexto, se convierten en contenedores emocionales. No se busca al otro solo por conexión, sino por alivio. Por la sensación de estar completo mientras alguien más está presente. Cuando la atención está puesta en otro, el vacío parece disminuir. Pero cuando la relación se enfría, se distancia o se rompe, el vacío regresa con más fuerza, como si reclamara lo que nunca fue suyo. Lo mismo ocurre con los objetos, con las experiencias, con los logros. Cada nueva adquisición trae consigo una promesa silenciosa. Esta vez será distinto. Esta vez algo cambiará. Esta vez la sensación se irá. Pero la promesa nunca se cumple del todo. El entusiasmo inicial se disuelve, y el vacío vuelve a ocupar su lugar original. La cultura refuerza este patrón constantemente. Se glorifica el progreso continuo. La mejora permanente. La idea de que siempre hay algo más que alcanzar. Más dinero, más reconocimiento, más experiencias, más conocimiento. El mensaje es claro: detenerse es peligroso. Quedarse quieto es quedarse atrás. Y en ese impulso constante, el vacío encuentra el terreno perfecto para pasar desapercibido, pero nunca para desaparecer. Se confunde movimiento con plenitud. Se asume que estar ocupado es estar vivo. Que sentir intensidad es lo mismo que sentir profundidad. Pero la intensidad se agota rápido. Necesita ser renovada una y otra vez. Y cada renovación deja detrás un pequeño cansancio, una leve frustración, una sensación de haber llegado, sin haber llegado realmente. El vacío también se disfraza de expectativa. La idea de que algo importante está por venir. Que la verdadera vida empezará después. Después de lograr eso. Después de cambiar aquello. Después de convertirse en alguien distinto. El presente se vive como un puente incómodo hacia un futuro que promete llenar lo que ahora falta. Pero ese futuro nunca llega de la forma esperada. Siempre se desplaza un poco más adelante. Y mientras tanto, la vida ocurre en un estado de espera permanente. El vacío se mantiene, no porque falte algo concreto, sino porque la atención nunca descansa en lo que es. Buscar llenar el vacío se convierte así en un hábito tan arraigado que deja de cuestionarse. Se vuelve normal vivir persiguiendo sensaciones que no duran. Normal depender de estímulos externos para sentirse completo. Normal evitar cualquier momento de quietud profunda. Y sin embargo, cuanto más se huye del vacío, más central se vuelve en la experiencia interna. Porque cada intento de llenarlo refuerza la idea de que hay algo mal con su presencia. Que no debería estar ahí. Que debe ser corregido. Y esa resistencia constante genera una tensión silenciosa que atraviesa toda la vida. Pocas personas se detienen a observar este patrón. A notar que no es el vacío lo que duele, sino la lucha contra él. Que no es la ausencia de contenido lo que incomoda, sino el miedo a no ser nada sin ese contenido. Así, el ser humano sigue buscando, no porque sepa que busca, sino porque no sabe cómo quedarse. Porque nadie le enseñó que tal vez el vacío no exige ser llenado, sino escuchado. Porque detenerse frente a él implica cuestionar la base misma sobre la que se ha construido la identidad. Y mientras esa posibilidad no se contempla, la búsqueda continúa. Incansable. Circular. Siempre prometiendo una llegada que nunca termina de concretarse. La búsqueda afuera comienza casi sin darse cuenta. No es una decisión consciente, sino una respuesta aprendida. Desde muy temprano se nos enseña que aquello que sentimos por dentro puede ser resuelto con algo que viene de fuera. Si hay incomodidad, se cambia la situación. Si hay insatisfacción, se adquiere algo nuevo. Si hay vacío, se supone que falta una pieza externa que todavía no ha sido encontrada. Así, el mundo se convierte en un catálogo de promesas. Personas, experiencias, objetos, metas, todos cargados de una expectativa silenciosa, la idea de que en alguno de ellos estará, por fin, la sensación de completud. No se busca solo placer o bienestar, se busca cierre. Se busca descanso. Se busca dejar de sentir esa ausencia difusa que nunca termina de explicarse. El amor romántico suele ser una de las primeras grandes promesas. Se deposita en el otro una carga invisible, la esperanza de que su presencia haga desaparecer el vacío.
Durante un tiempo, esto parece funcionar. La atención se desplaza. La intensidad emocional ocupa el espacio. La identidad se fusiona. Pero esa fusión no dura. Y cuando la relación se vuelve cotidiana, o cuando el otro no puede sostener esa expectativa imposible, el vacío reaparece. No porque el amor haya fallado, sino porque nunca fue su función llenarlo. Entonces se prueba con otra promesa, el éxito. Lograr algo. Ser reconocido. Llegar más lejos. Aquí la búsqueda se vuelve más sofisticada, más socialmente aceptada. Se trabaja duro. Se progresa. Se alcanza una meta largamente deseada. Y por un instante, hay satisfacción. Pero ese instante pasa. Y detrás del logro, en el silencio posterior, el vacío sigue ahí, intacto, esperando. Esto genera una confusión profunda. Porque si incluso después de lograr lo que se quería el vacío no desaparece, la mente concluye que el objetivo no era suficiente. Que hay que ir más lejos. Más alto. Más rápido. Así comienza una escalada interminable, donde cada logro se convierte en un escalón hacia otro, sin que ninguno sea un lugar donde quedarse. El dinero, en este proceso, se presenta como una promesa especialmente convincente. No solo porque ofrece comodidad, sino porque parece ofrecer libertad. La idea de que, con suficientes recursos, el vacío ya no tendría razón de ser. Pero el dinero solo amplifica lo que ya está. Si hay vacío, habrá más opciones para distraerse de él, pero no menos vacío. La abundancia externa no llena el espacio interno que no pertenece al plano material. La aprobación funciona de manera similar. Ser visto. Ser validado. Ser reconocido por otros. Durante un momento, la mirada ajena parece confirmar la existencia propia. Parece decir, eres suficiente. Pero esa confirmación depende siempre de algo externo, algo inestable. Y cuando no llega, o cuando se retira, la sensación de vacío vuelve con fuerza renovada. Las redes sociales intensifican este mecanismo. Multiplican los espejos. Fragmentan la identidad. Cada imagen proyectada busca una respuesta. Cada respuesta genera una breve sensación de valor. Y cada silencio posterior devuelve al vacío original. La comparación constante no solo alimenta la insatisfacción, refuerza la idea de que la plenitud está en otra parte, en otra vida, en otro lugar. El problema no es buscar afuera en sí. El problema es esperar que lo externo resuelva algo que no nació ahí. El vacío no se originó por falta de estímulos, ni por ausencia de logros, ni por carencia de relaciones. Se originó en un nivel más profundo, en la estructura misma de la experiencia consciente. Por eso, nada externo logra tocarlo de forma definitiva. Cuando esta verdad empieza a intuirse, aparece una frustración particular. No la frustración de no conseguir lo que se quiere, sino la frustración de haber conseguido mucho y seguir sintiendo lo mismo. Es un cansancio más sutil, más existencial. Una sensación de haber recorrido un largo camino para llegar exactamente al mismo punto. Algunas personas, al llegar ahí, se endurecen. Se vuelven cínicas. Renuncian a la búsqueda emocional y se refugian en el control, en la rutina, en la funcionalidad. Otras redoblan la apuesta y buscan experiencias cada vez más intensas, más extremas, más absorbentes. Pero el patrón no cambia. Solo cambia la forma del intento. Buscar afuera mantiene viva una ilusión necesaria, la de que el vacío tiene una solución futura. Que todavía no ha sido encontrada, pero existe. Esa ilusión permite seguir avanzando sin detenerse a mirar. Sin cuestionar. Sin sentir plenamente. Pero también mantiene el vacío intacto, protegido por capas de movimiento constante. Porque lo externo siempre está en cambio. Siempre es inestable. Siempre es transitorio. Y nada que nace y muere puede llenar algo que no pertenece al tiempo. El vacío no se agota porque no se consume. No se satisface porque no es un deseo. No se completa porque no es una falta. Mientras se lo siga buscando afuera, seguirá pareciendo inalcanzable. No porque esté lejos, sino porque nunca estuvo allí. El vacío no se vuelve un problema por lo que es, sino por la forma en que es interpretado. En el instante en que aparece, la mente reacciona etiquetándolo como algo negativo, como una señal de error, como una carencia que debe ser corregida. Esa interpretación inicial condiciona todo lo que viene después. No es el vacío el que genera sufrimiento, sino la resistencia automática que surge frente a él. La resistencia es sutil, pero constante. Se manifiesta como incomodidad, como urgencia, como necesidad de hacer algo para que la sensación desaparezca. No siempre se expresa en pensamientos claros, muchas veces es solo una tensión interna, una inquietud que empuja al movimiento. Pero esa tensión nace de una suposición no cuestionada, la idea de que el vacío no debería estar ahí.
Cuando se observa con atención, se hace evidente que el vacío no duele por sí mismo. Lo que duele es el intento de evitarlo. Es como mantenerse rígido frente a una corriente. El esfuerzo constante agota, mientras que el agua en sí no tiene intención de dañar. La lucha crea el cansancio. La oposición crea el conflicto. El vacío, en su naturaleza más básica, no es ausencia sino espacio. No es una herida abierta, sino un campo sin forma definida. Pero la mente, acostumbrada a operar con contenidos, no sabe qué hacer con el espacio. Necesita llenarlo para poder orientarse. Y al no lograr hacerlo de manera definitiva, entra en un estado permanente de frustración. El silencio entre pensamientos es una buena analogía. Normalmente pasa desapercibido, porque la atención salta rápidamente de una idea a otra. Pero cuando ese silencio se hace más evidente, la mente se inquieta. No porque el silencio sea peligroso, sino porque en él no hay nada que sostenga la narrativa del yo. No hay historia, no hay dirección, no hay control. Ese silencio es una forma de vacío. Y, sin embargo, es también el origen de todo pensamiento. De ahí surge la paradoja: lo mismo que parece amenazar la identidad es lo que la hace posible. El vacío no es el opuesto de la experiencia, es su condición previa. Cuando se deja de resistir, algo cambia de manera casi imperceptible. No porque el vacío desaparezca, sino porque la relación con él se transforma. Al no intentar llenarlo, al no etiquetarlo como enemigo, empieza a revelarse de otra forma. Ya no como una falta, sino como una presencia distinta, más amplia, menos definida. La resistencia refuerza al ego. El ego necesita algo contra lo cual luchar para sentirse real. Necesita problemas que resolver, metas que alcanzar, vacíos que llenar. En esa dinámica, el vacío se convierte en un adversario ideal. Nunca se rinde del todo, nunca se deja conquistar, siempre promete una victoria futura que justifica el esfuerzo continuo. Pero cuando la lucha cesa, aunque sea por un momento, el ego pierde su punto de apoyo. No hay enemigo. No hay objetivo. No hay nada que conquistar. Y esa ausencia de conflicto, lejos de ser aterradora, trae consigo una sensación inesperada de alivio. No euforia, no felicidad intensa, sino descanso. Ese descanso no viene de haber conseguido algo, sino de haber dejado de empujar. De haber dejado de intentar modificar la experiencia interna para que encaje en una idea preconcebida de cómo debería ser. En ese descanso, el vacío deja de sentirse como un hueco y empieza a sentirse como un espacio abierto. El control es uno de los principales obstáculos en este proceso. La mente quiere entender, definir, delimitar. Quiere convertir el vacío en un concepto manejable. Pero cada intento de controlarlo lo reduce a algo que no es. El vacío no puede ser poseído, ni explicado del todo, ni integrado en una narrativa cómoda. Cualquier intento de hacerlo es, en sí mismo, una forma de resistencia. Cuando se permite que el vacío sea, sin exigirle que se transforme, ocurre algo paradójico. La sensación que antes parecía pesada empieza a perder densidad. No porque cambie su naturaleza, sino porque deja de estar cargada de interpretación. Se vuelve más liviana, más neutra, más espaciosa. La paradoja final es esta: cuanto menos se intenta llenar el vacío, menos vacío parece. Y cuanto más se intenta llenarlo, más evidente se vuelve. No porque se expanda, sino porque la atención se tensa alrededor de él. Al soltar esa tensión, lo que queda no es una ausencia, sino una amplitud. El vacío no pide ser eliminado. No exige soluciones. No reclama acción. Solo se vuelve problemático cuando se lo trata como un error. Cuando se lo reconoce como parte natural de la experiencia consciente, pierde su carácter amenazante y revela su función más profunda, la de permitir que todo lo demás aparezca. Y en ese reconocimiento silencioso, sin esfuerzo ni intención, el vacío deja de ser un problema que resolver y se convierte en un espacio donde, por primera vez, no hace falta llegar a ningún lado. Cuando cesa el impulso de llenar el vacío, no ocurre una transformación espectacular ni inmediata. No hay una revelación repentina ni una sensación intensa de claridad absoluta. Lo primero que aparece es algo mucho más sutil, una pausa. Un pequeño espacio entre la sensación y la reacción. Por primera vez, el vacío no es respondido con movimiento automático. No se busca distraerlo. No se intenta corregirlo. Simplemente se permite que esté. Esa permisividad inicial suele resultar incómoda. La mente, acostumbrada a intervenir, no encuentra instrucciones claras. No sabe qué hacer con una experiencia que no pide acción. Durante un tiempo, puede intensificarse la sensación de vacío, no porque haya crecido, sino porque ya no está cubierta por estímulos.
Es como apagar una música constante y descubrir el silencio que siempre estuvo detrás. Permanecer con esa sensación requiere una forma distinta de atención. No una atención tensa, vigilante, sino una presencia abierta, sin objetivo. No se trata de analizar el vacío ni de buscarle un significado oculto. Se trata de sentirlo tal como es, sin añadirle historias. En ese estar, algo comienza a aflojarse. El vacío, observado sin resistencia, empieza a cambiar de cualidad. No desaparece, pero pierde su filo. Deja de sentirse como una carencia urgente y empieza a sentirse como un fondo amplio. La incomodidad inicial se transforma lentamente en neutralidad. Y esa neutralidad, lejos de ser fría, trae consigo una sensación inesperada de calma. Al dejar de llenar el vacío, también se debilita el impulso constante del deseo. No porque el deseo desaparezca, sino porque deja de ser el motor central de la experiencia. Las cosas siguen siendo deseables, pero ya no parecen necesarias para completar algo interno. Se puede querer sin depender. Se puede disfrutar sin aferrarse. Con esta transformación, el tiempo empieza a percibirse de otra manera. Ya no se vive únicamente como una línea que conduce hacia un futuro prometido. El presente deja de ser un simple medio para un fin. Se vuelve más habitable, más denso, más real. El vacío, que antes empujaba hacia adelante, ahora permite quedarse. El silencio interno, que antes resultaba inquietante, comienza a sentirse natural. No hay necesidad de llenarlo con pensamientos constantes. Las ideas siguen apareciendo, pero hay más espacio entre ellas. Y en ese espacio, se experimenta algo que no depende del contenido mental, una sensación de presencia estable, sin forma definida. Esa presencia no es una emoción elevada ni un estado místico permanente. Es algo más simple y más profundo. Es la sensación de estar, sin necesidad de justificarse. De existir sin tener que demostrarse. El vacío, en este punto, deja de ser una ausencia y se revela como el escenario donde todo ocurre. Al no intentar llenar el vacío, también se suaviza la relación con uno mismo. La autoexigencia pierde fuerza. La necesidad de corregirse constantemente se debilita. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no se vive desde la premisa de estar incompleto. Los errores siguen existiendo, pero no definen la totalidad de la experiencia. La vida, entonces, se vuelve menos reactiva. Las situaciones externas siguen generando emociones, pero estas no se amplifican a través de la lucha interna. Hay tristeza, hay alegría, hay frustración, hay entusiasmo. Pero ninguna de estas experiencias intenta ocupar el lugar del vacío. Todas aparecen y se van dentro de un espacio que no necesita ser llenado. Este cambio no es lineal ni permanente. A veces, el impulso de llenar el vacío regresa con fuerza. Viejos hábitos reaparecen. Antiguas estrategias vuelven a activarse. Pero incluso en esos momentos, algo es distinto. Hay una memoria silenciosa de que no es necesario huir. De que el vacío no es una amenaza real. Con el tiempo, esa memoria se vuelve más accesible. No como una idea, sino como una sensación conocida. Una familiaridad con el espacio interno que antes parecía extraño. El vacío deja de ser un lugar desconocido y se convierte en un territorio reconocido. Cuando se deja de llenar el vacío, también se deja de vivir en función de completarse. La vida ya no es un proyecto que necesita ser terminado para tener valor. Cada momento adquiere dignidad propia, independientemente de lo que conduzca o no. El sentido deja de estar en el resultado y empieza a estar en la experiencia directa. Esta forma de vivir no elimina el deseo de crecer, de aprender o de crear. Pero esos impulsos nacen desde otro lugar. No desde la falta, sino desde la abundancia del espacio. No desde la urgencia, sino desde la claridad. No desde la necesidad de ser alguien, sino desde la libertad de ser. Y en ese punto, sin haberlo buscado, ocurre algo fundamental. El vacío ya no se siente como algo que hay que soportar. Se siente como algo que sostiene, como un fondo silencioso que permite que la vida se despliegue sin la presión constante de tener que llegar a ser otra cosa. El vacío, cuando deja de ser combatido, comienza a revelar una función que antes era imposible percibir. Ya no se presenta como una sensación incómoda que aparece en momentos inoportunos, sino como un elemento constante, silencioso, siempre presente. No interrumpe la vida, la sostiene. No exige atención, la permite. En este punto, el vacío deja de ser una experiencia ocasional y empieza a mostrarse como un trasfondo permanente. Este cambio es difícil de describir con precisión, porque no se trata de algo que ocurra en el plano de los acontecimientos. No hay un antes y un después claramente delimitados. Más bien, hay una comprensión gradual,
casi intuitiva, de que el vacío no estaba esperando ser llenado, sino reconocido. No como una idea, sino como una realidad vivida. El vacío empieza a funcionar como un maestro silencioso. No enseña a través de palabras ni conceptos, sino a través de la experiencia directa. Cada vez que surge el impulso de huir, de llenar, de distraer, el vacío permanece. No se opone. No juzga. Simplemente está. Y en esa permanencia, expone los mecanismos internos que antes operaban de manera automática. A través del vacío se hace evidente cuánto de la vida estaba impulsado por la necesidad de completarse. Cuántas decisiones nacían del miedo a quedarse quieto. Cuántos movimientos eran reacciones, no elecciones. El vacío no señala esto de forma explícita, pero lo deja al descubierto, como una luz que no enfoca nada en particular, pero lo ilumina todo. En este proceso, la identidad comienza a perder rigidez. No desaparece, pero se vuelve más flexible, menos defensiva, menos definida por roles, historias y expectativas. El yo ya no necesita sostenerse con tanta fuerza, porque no siente que vaya a desaparecer si se suelta un poco. El vacío, lejos de aniquilar la identidad, le quita peso. Vivir con el vacío como fondo cambia la relación con las emociones. Ya no se intenta retener las agradables ni expulsar las incómodas. Todas aparecen dentro de un espacio que no se ve afectado por su intensidad. La tristeza puede estar presente sin convertirse en desesperación. La alegría puede aparecer sin generar apego. Las emociones fluyen, pero no colonizan la totalidad de la experiencia. La necesidad constante de sentido también se suaviza. No porque la vida pierda significado, sino porque deja de necesitar uno impuesto. El vacío no ofrece respuestas claras, pero tampoco plantea preguntas urgentes. Permite que la vida sea vivida sin la presión de tener que explicarse a sí misma. El sentido ya no es algo que se busca, es algo que emerge de la experiencia directa. En este punto, muchas de las preguntas que antes parecían fundamentales pierden fuerza. No porque hayan sido respondidas, sino porque ya no organizan la experiencia. Preguntas sobre quién se es, hacia dónde se va, qué falta por lograr. Siguen existiendo, pero no dominan. El vacío no las elimina, las relativiza. El descanso que aparece aquí no es físico ni mental, sino existencial. Es la sensación de no tener que sostener constantemente una imagen de uno mismo. De no tener que demostrar valor, coherencia o progreso continuo. El vacío permite ser sin esfuerzo, sin narrativa, sin justificación. Esto no conduce a la pasividad ni a la indiferencia. Al contrario, la acción que surge desde este lugar es más precisa, menos reactiva. No está motivada por la urgencia de llenar algo, sino por la claridad de lo que se siente auténtico en cada momento. Se actúa porque hay acción, no porque haya una carencia que empuje. El vacío, como maestro, no promete estados elevados ni experiencias extraordinarias. No ofrece consuelo emocional constante ni certezas reconfortantes. Ofrece algo más simple y más radical: la posibilidad de estar con la vida tal como es, sin necesidad de modificarla para sentirse completo. Y en esa simplicidad se revela una verdad difícil de aceptar para la mente: el vacío nunca fue un obstáculo en el camino. Fue el camino mismo. Un espacio silencioso que no conduce a ningún lugar específico, porque no hay ningún lugar al que llegar. Un espacio que, al ser reconocido, deja de ser vacío y se muestra como la base invisible de toda experiencia. Con el tiempo, cuando el vacío deja de ser interpretado como un problema y empieza a ser vivido como un espacio familiar, ocurre un cambio profundo en la manera de habitar la realidad. No es algo que se anuncie con claridad, ni que pueda señalarse como un logro. Es más bien una reorganización silenciosa de la experiencia, donde muchas cosas que antes parecían centrales pierden peso sin esfuerzo. La vida continúa con sus movimientos habituales. Hay responsabilidades, decisiones, encuentros, conflictos. Nada de eso desaparece. Pero ya no gira todo alrededor de la necesidad de completarse. Las acciones no están impulsadas por la urgencia de escapar de una sensación interna, sino por una respuesta más directa a lo que está ocurriendo. Se hace lo que hay que hacer, no para llenar un vacío, sino porque la situación lo requiere. En este punto, el vacío deja de ser algo que aparece y desaparece. Se vuelve un fondo constante, estable, que no se ve afectado por los cambios externos. La mente puede estar activa o en calma, el cuerpo puede estar cansado o lleno de energía, las emociones pueden fluctuar. Nada de eso altera ese espacio silencioso que permanece igual. No es indiferencia, es estabilidad. Desde este fondo, la experiencia se vuelve más simple. No más fácil, pero sí menos fragmentada. Ya no hay una división tan marcada entre momentos buenos y malos.
Cada experiencia es vivida en su totalidad, sin la necesidad de compararla con otra. El vacío permite que las cosas sean lo que son, sin exigirles que justifiquen su existencia. La relación con el futuro también cambia. Antes, el futuro era el lugar donde se proyectaba la esperanza de plenitud. Ahora, pierde ese peso. No porque no haya planes o deseos, sino porque el futuro deja de ser el contenedor de una promesa. La vida no está aplazada. Está ocurriendo aquí, en este espacio que no necesita ser llenado. Esto trae consigo una forma distinta de libertad. No la libertad de hacer todo lo que se quiere, sino la libertad de no estar obligado a querer constantemente. La mente descansa de su necesidad de generar objetivos para sostener la identidad. El deseo aparece cuando aparece, y se va cuando se va. No define el valor de la experiencia. En este estado, la soledad se transforma. Ya no es vivida como abandono o carencia. Puede haber momentos sin compañía, sin intercambio, sin palabras. Pero no hay sensación de estar incompleto. El vacío sostiene incluso la soledad, la vuelve habitable. Estar solo ya no significa estar separado de la vida. También cambia la relación con los demás. Al no necesitar que el otro llene un espacio interno, el vínculo se vuelve más limpio. No hay tanta expectativa oculta. No se busca salvación ni confirmación. Se comparte desde la presencia, no desde la necesidad. Esto no hace las relaciones perfectas, pero sí más honestas. La identidad, en este punto, se siente más liviana. No desaparece, pero deja de ser una construcción rígida que hay que defender. Se puede ser muchas cosas sin quedar atrapado en ninguna. Los roles se cumplen cuando es necesario y se sueltan cuando dejan de serlo. El vacío permite esta flexibilidad sin generar miedo. Hay momentos en los que la mente intenta volver a los viejos patrones. Quiere apropiarse de la experiencia, convertirla en un estado, en un logro personal. Quiere decir, ahora ya entendí, ahora ya llegué. Pero incluso ese intento ocurre dentro del mismo espacio vacío, y se disuelve con facilidad. No hay nada que poseer. El descanso que se vive aquí no depende de las circunstancias. Puede haber cansancio físico, dificultades externas, incertidumbre. Pero hay una capa más profunda que no se ve afectada. Un descanso que no se obtiene, sino que se reconoce. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser notado. En este punto, hablar de vacío ya casi no tiene sentido. La palabra empieza a quedarse corta. Lo que antes se sentía como una ausencia ahora se vive como una apertura. No hay necesidad de definirla, ni de explicarla, ni de compartirla como una verdad. Simplemente está. Y quizás esa sea la última comprensión silenciosa, que el vacío nunca fue algo que había que atravesar para llegar a otra cosa. No era una etapa, ni un obstáculo, ni una prueba. Era el espacio mismo en el que todo sucede. El lugar donde la vida se despliega sin esfuerzo, cuando ya no hay nada que llenar, ni nada que alcanzar. El vacío, cuando deja de ser interpretado como una carencia personal, empieza a mostrar una cualidad que antes pasaba desapercibida, su capacidad de revelar lo que no es esencial. Todo aquello que parecía imprescindible para sentirse completo comienza a verse con mayor claridad. No porque pierda valor, sino porque deja de ocupar un lugar central. El vacío actúa como un filtro silencioso que separa lo necesario de lo accesorio. En este punto, muchas de las tensiones internas se aflojan sin esfuerzo consciente. No hay una decisión activa de soltar, simplemente ocurre. La mente deja de aferrarse con la misma intensidad a ideas sobre cómo debería ser la vida, cómo debería sentirse uno, cómo deberían responder los demás. Estas expectativas no desaparecen de golpe, pero pierden fuerza, como si ya no tuvieran dónde sostenerse. El vacío enseña sin palabras que gran parte del sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de la resistencia a lo que ocurre. Al no ofrecer una estructura rígida, obliga a mirar directamente la experiencia tal como es. Y en esa mirada directa, sin intermediarios conceptuales, muchas narrativas pierden credibilidad. Historias de fracaso, de insuficiencia, de deuda interna empiezan a disolverse. La sensación de ser alguien incompleto deja de organizar la percepción. Ya no se vive desde la idea de estar en falta, de tener que corregirse constantemente para merecer descanso o aceptación. El vacío no confirma ni niega esa idea, simplemente la deja sin fundamento. Al no encontrar oposición, la creencia se debilita por sí sola. Esto tiene un efecto profundo en la relación con el esfuerzo. El esfuerzo deja de ser una huida y se convierte en una elección. Se puede trabajar intensamente, crear, comprometerse, sin que esas acciones estén cargadas de la urgencia de probar algo. El vacío no quita motivación, quita presión. Permite actuar sin que la acción sea una negociación constante con la propia sensación de valor. También cambia la forma en que se experimenta el error.
Antes, equivocarse reforzaba la idea de vacío como defecto. Ahora, el error aparece como parte natural del movimiento. No define a quién lo comete. No confirma una carencia interna. Ocurre, se ajusta, se continúa. El vacío no reacciona ante el error, lo contiene igual que contiene el acierto. La mente, al darse cuenta de que el vacío no la amenaza, empieza a relajarse. Ya no necesita producir explicaciones constantes. Puede permanecer en no saber sin entrar en pánico. Esta tolerancia a la incertidumbre es una de las transformaciones más profundas. No saber deja de ser peligroso y se vuelve simplemente una condición más de la experiencia. Desde aquí, la vida se percibe menos fragmentada. No hay una división tan marcada entre lo espiritual y lo cotidiano, entre lo profundo y lo trivial. Todo ocurre dentro del mismo espacio. Lavar un plato, caminar por la calle, mantener una conversación, atravesar una dificultad. Nada necesita ser elevado ni rebajado. El vacío iguala todas las experiencias sin despojarlas de su singularidad. El silencio interno se vuelve un compañero constante, no una meta que alcanzar. Está presente incluso en medio del ruido, de la actividad, de la interacción. No exige condiciones especiales. No depende de la calma externa. Es una base estable que no se ve alterada por el movimiento. En este estado, la necesidad de definirse pierde urgencia. Ya no es tan importante responder a la pregunta de quién se es. La identidad se vuelve funcional, no existencial. Sirve para operar en el mundo, pero no para sostener el sentido de ser. El vacío asume ese rol sin imponerse, sin hacerse notar. Hay una simplicidad que emerge aquí, pero no es una simplicidad ingenua. No ignora la complejidad de la vida ni sus dificultades. Simplemente no las convierte en un problema personal que resolver constantemente. La vida puede ser intensa, incluso dolorosa, y aún así no cuestionar la integridad básica de la experiencia. El vacío, en este punto, deja de ser percibido como algo interno. Ya no se siente ubicado en un lugar específico. No está dentro ni fuera. Es más bien el espacio en el que la distinción entre dentro y fuera pierde relevancia. Todo aparece en él, todo desaparece en él, sin que él mismo cambie. Esta comprensión no llega como una conclusión lógica. No se piensa, se vive. Y por eso no puede ser retenida como una idea fija. Cada intento de apropiarse de ella la vuelve a convertir en contenido, y el contenido siempre pasa. El vacío permanece. Tal vez esa sea su enseñanza más clara. Todo lo que puede ser tomado como objeto de experiencia es transitorio. Sensaciones, pensamientos, emociones, estados, comprensiones. Todo viene y va. El vacío no. No porque sea algo especial, sino porque no es algo en absoluto. Y al reconocer esto, sin necesidad de afirmarlo ni de sostenerlo, la relación con la vida se suaviza de manera definitiva. Ya no hay una carrera por llegar a un punto donde todo esté resuelto. No hay una versión futura que prometa completud. Hay solo este espacio abierto, disponible, suficiente, en el que la experiencia sucede tal como es. No hay una conclusión en el sentido tradicional, porque nada de lo que se ha dicho apunta a un destino final. El vacío no conduce a un lugar, no ofrece una meta, no promete una transformación definitiva. Cerrar este recorrido como si se tratara de una enseñanza completada sería volver al mismo impulso que lo inició, la necesidad de llegar a algo, de resolver, de llenar. El vacío no se resuelve. Se reconoce. Y en ese reconocimiento, algo esencial se aclara sin necesidad de palabras. No porque se haya entendido todo, sino porque deja de ser necesario entender. La mente puede seguir buscando explicaciones, puede seguir formulando preguntas, pero ya no gobierna la experiencia por completo. Hay un espacio más amplio en el que incluso la búsqueda ocurre sin urgencia. Todo lo que parecía tan importante al comienzo de este camino pierde rigidez. Las preguntas sobre el sentido, la identidad, el propósito, el valor personal, siguen apareciendo, pero ya no exigen una respuesta inmediata. Se presentan, se observan y se disuelven. No porque sean falsas, sino porque no necesitan ser sostenidas. El vacío no reemplaza a la vida. No la simplifica ni la idealiza. La vida sigue siendo compleja, impredecible, a veces dolorosa. Hay pérdidas, hay conflictos, hay momentos de confusión. Pero ninguno de ellos toca el fondo silencioso en el que todo ocurre. Ese fondo no protege de la experiencia, la contiene. Desde aquí, vivir deja de ser un intento constante de completarse. Ya no hay una versión futura que deba alcanzarse para sentirse suficiente. No hay una deuda interna que pagar. No hay una sensación permanente de estar llegando tarde a algo esencial. La experiencia se vive como está, no como un medio hacia otra cosa. Esto no significa resignación ni pasividad.
Significa claridad. Significa actuar sin la carga de tener que demostrar, compensar o justificar la propia existencia. Significa equivocarse sin que el error se convierta en una prueba de insuficiencia. Significa descansar incluso en medio del movimiento. El vacío, que al principio parecía una amenaza, se revela como una forma de intimidad con la experiencia. No una intimidad emocional, sino una cercanía profunda con lo que es. Nada queda fuera. Nada necesita ser excluido. Todo tiene lugar en ese espacio abierto que no exige condiciones. Quizás lo más difícil de aceptar es que no hay nada extraordinario que mostrar como resultado. No hay una señal externa que confirme que algo ha cambiado. No hay una identidad nueva que adoptar. Lo que hay es una forma distinta de estar, tan simple que pasa desapercibida para la mente que busca algo especial. El vacío no convierte la vida en algo más interesante. La vuelve más real. Quita las capas innecesarias, las expectativas excesivas, las interpretaciones constantes. Deja lo esencial, la experiencia directa, sin adornos, sin promesas. Y esa experiencia, tal como es, resulta suficiente. No porque sea perfecta, sino porque ya no se mide en términos de falta. No se evalúa desde la idea de lo que debería ser. Se vive desde lo que es. El vacío no añade nada a la vida, pero tampoco le quita nada. Solo elimina la presión de tener que ser otra cosa. Tal vez, al final, no se trate de aprender a vivir con el vacío, sino de darse cuenta de que siempre se ha vivido en él. Que nunca estuvo ausente. Que nunca fue un enemigo. Que nunca pidió ser llenado. Estuvo ahí antes de cada pensamiento, antes de cada emoción, antes de cada intento de entender. Estuvo ahí en los momentos de búsqueda, en los momentos de huida, en los momentos de aparente plenitud y en los de profunda confusión. Siempre presente, siempre silencioso. Y seguirá ahí después de que este libro termine. No como una idea, no como un concepto, no como una enseñanza, sino como el espacio en el que cada experiencia continúa apareciendo y desapareciendo. Sin esfuerzo. Sin urgencia. Sin necesidad de llegar a ningún lugar.